Rusia, el Magreb, Oriente Medio y Latinoamérica son también futuros mercados en potencia, pero realmente esa lejanía va en contra. El turismo sanitario se da sobre todo en dos escenarios terapéuticos. Uno es la medicina avanzada, que sobre todo está en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en Francia, en Italia, y el low cost. El low cost se encuentra en Tailandia, India, Malasia, Hungría, República Checa, Polonia y Turquía. Es el momento de potenciar en este momento nuestras cualidades y unir dos sectores emergentes, como he dicho antes, que son el turismo y la sanidad, mediante la puesta en marcha de estrategias integrales que ayuden a nuestro país a conseguir los objetivos. Para maximizar la captación de turistas es necesario crear mecanismos que lo faciliten. Un mecanismo muy importante es la puesta en marcha de plataformas online que ayuden a captar pacientes. Y, por ejemplo, países como Estados Unidos, Polonia y Turquía son los pioneros en crear estas plataformas y, por tanto, aumentar su facturación. ¿Cuál es el perfil del turista? Bueno, pues el perfil del turista que está dando en este momento es el número de visitas que, atraído por el turismo de salud en España, espera duplicarse en los próximos 5 años y llegar también a ese horizonte 2020 con un número alrededor de 400.000. Su edad tipo es la que tiene 55 años de edad y dispone de una autonomía financiera, no está sometido a temas de hipotecas o créditos, o como hemos estado todos, y libertad para viajar, sobre todo que no tenga hijos pequeños o otras limitaciones. Es un perfil, evidentemente, medio. Y cuando viajan, cubren distancias grandes, generan más estancias y combinan tratamientos muchas veces con visitar a parientes, amigos, en tema también de elección, el factor sentimental. Valoran mucho también la seguridad, el tema jurídico que había dicho anteriormente y la estabilidad sociopolítica del país. Esto es fundamental. También las infraestructuras y, si es posible, tener una cultura similar. Vale, correcto, gracias. El ciudadano europeo de avanzada edad que llega a España busca sobre todo el tratamiento sanitario de calidad, balneario o quirúrgicos. Y es el perfil del turista del futuro. Demanda destinos tradicionales, los destinos tradicionales son mediterráneos, sobre todo, como son Alicante, la Costa del Sol y las islas, Baleares, Canarias. Y los tratamientos van sobre todo relacionados con la mejora de la calidad de vida, la dependencia, las afecciones relacionadas con la vejez y conceptos de wellness y bienestar. El clima juega un factor muy importante porque está relacionado con el buen clima, el turismo de playa, mar, naturaleza, etcétera. Otro objetivo, evidentemente, yo creo muy importante y que todavía no se han conseguido y creo que no se ha hecho todavía adecuadamente, es captar grandes hospitales del mundo que puedan, gracias a esas ventajas que tiene España de ocio, clima, el excelente sistema sanitario sobre todo, pues atraer aquí, he puesto como ejemplo pues, el Cleveland Clinic o el Mount Sinai de Nueva York, etcétera, que podrían abrir sucursales en España para pasar pacientes temporadas en España, aparte de tratarse adecuadamente conforme a sus estándares. Las plataformas son muy importantes. En España se han creado clústeres, se han creado plataformas. Hay una plataforma de colaboración público-privada que se llama Spain Care y que agrupa a sectores muy diferentes, desde clínicas privadas hasta hoteles, agencias de viajes, etcétera. Bueno, estas actividades son, hemos dicho, de promoción en estos países y se ofrecen servicios globales que van no solamente desde que el paciente abandona su casa hasta el seguimiento posterior. El seguimiento posterior, tratamientos médicos, tratamientos de hidroterapia, tratamientos médicos y rehabilitación, estancias en hoteles, otros servicios complementarios, ambulancias, transporte privado, traductores y actividades de ocio. El tema de los traductores es tremendamente importante, pero vamos, de todas formas, como hay una ponencia muy dedicada al tema, sobre todo del inglés, en este caso, yo no hago nada más que apuntarlo, realmente es importante. La competencia, pues evidentemente la competencia viene provocada pues, por otros países que tienen un excelente sistema de salud también, no solamente es el nuestro, y sobre todo por el precio. Yo creo que evidentemente hay que recibir a estos pacientes tratándoles como sean, evidentemente procurando tener acreditaciones de calidad de gran nivel, porque muchos de ellos lo vienen exigiendo, sobre todo en Estados Unidos, pues como sabéis, acreditaciones de calidad de tipo Joint Commission. Pero yo a veces muchas veces aconsejo que si realmente en algunas clínicas, en mi labor de asesor de algunas de ellas, pues si realmente nuestro principal foco de clientes es Europa
pues me parece que en Europa hay sistemas de calidad tan buenos como Joint Commission y mucho más adaptados a nuestra mentalidad. Y yo tengo 2 acreditaciones Joint Commission en mi historia, que quede claro, pero yo creo que la FGVM cumple un papel excelente para ello. Y nada más, pues eso es lo que quería daros las gracias. Y he llegado más o menos, un minuto más o menos, espero que... A ver, pues te pido que ejerzas de moderador y muchas gracias. paso al siguiente, que no sé quién es. Correcto, el siguiente es un doctor que se llama Juan Martínez. no sé está entre nosotros si está verdad. Bien, lo hablan sobre los médicos españoles y la cooperación. Bueno, quería decir que evidentemente es doctor en medicina y especialista en medicina preventiva y por supuesto el director de esta fundación donde nos encontramos tan a gusto. Gracias. Bueno, gracias por darme la palabra en este caso, incidentalmente, porque realmente no era yo el que iba a hacer esta ponencia, puesto que tenemos aquí un experto, y en concreto tenemos una fundación solidaria que se dedica, pero por razones de agenda ha sido imposible contar con la persona de la fundación. Así que como yo tengo cierta experiencia previa en el tema de cooperación internacional, no solo porque he sido cooperante en algún caso, sino porque en mi anterior actividad profesional teníamos el honor de trabajar con los cooperantes para prepararlos en sus necesidades sanitarias preventivas, ¿no? De manera que ejercíamos la vacunación internacional, el consejo médico del viajero específicamente para ellos. Pues os puedo contar en estos 10 minutos que tengo algunos temas que creo que son relevantes y que pueden ayudar a comprender un poco cómo los médicos españoles impactan en el exterior, que es de lo que va esto hoy. O sea, no solamente tenemos, como acabamos de ver, un efecto llamada porque lo hacemos bien y barato, sino que además tenemos gente dispuesta a irse nada menos que a trabajar gratis, o prácticamente así, para ayudar a los demás. Los tenemos en una cantidad enorme, porque la tradición, el punto de arranque español era ya muy bueno. Había una gran tradición de solidaridad por organizaciones humanitarias de todos conocidos y por organizaciones religiosas también muy conocidas. Sin nombrar a ninguna, da igual, lo importante es que había ya desde todo el siglo XX una tradición de solidaridad que en otros tiempos se llamaba de otra manera, pero en el fondo es lo mismo, es la tradición humanitaria de cooperación. ¿Qué ha sucedido en el último cuarto del siglo XX y estos primeros décadas del XXI? Pues que este fenómeno se ha profesionalizado enormemente. Yo he sido testigo presencial, porque con los primeros que hacia 2000 o 2002 vacunábamos, mandábamos a lugares de cierto riesgo, como fundamentalmente África subsahariana, veíamos que en el aspecto de vacunación internacional prácticamente todos carecían de las mínimas exigibles, ¿no? Y con frecuencia se sorprendían de tantas cosas que había que hacer para irse a tal sitio, cuando ya habían ido 3 veces, ¿no? Es decir, se habían jugado la vida, literalmente, por ignorancia, fundamentalmente porque desconocían que determinados territorios tenían necesidades inmunoprofilácticas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la vacunación contra la fiebre amarilla. Hemos visto rechazo de gente, no, es que yo no quiero ponerme esa vacuna. Bueno, pues mire usted que si no se la pone no entra. ¿Y eso cómo es que no entro? Yo entro a donde quiero, tengo pasaporte y tengo visado. No, pero a usted le falta algo y es que es certificado. Ah, ese cartoncito amarillo. Pues sí, eso es lo que le falta. Bien, ya tengo el cartoncito amarillo, entonces ya no tengo que volver aquí. Pues no, todo lo contrario. Usted cada vez que tenga un viaje debe acudir a un centro de vacunación internacional para, primero, validar la pertinencia de revacunaciones o dosis booster, pero sobre todo porque hay otros riesgos que no son inmunoprevenibles, no son vacunables. Y esos riesgos son los riesgos de origen alimentario y los relacionados con los vectores, sobre todo los mosquitos. De manera que la profilaxis antipalúdica, o sea, las medicinas que hay que tomarse o los repelentes que hay que ponerse para cada vez que viaja uno a una zona palúdica, pues es algo que uno no puede tener en una cartilla, sino que es algo que tiene que consultar en un centro especializado. Bien, a lo que voy. Esto ahora todo el mundo lo sabe. En el año 2000, y no es la prehistoria, es hace una década, casi nadie lo sabía. Y estábamos hablando de a lo mejor oftalmólogos que se iban a operar cataratas a una zona remota de Kenia. De estos recuerdo hasta nombres. También nos encontrábamos en aquel momento gente que
carecía de formación sanitaria, es decir, porque no solamente cooperan médicos, también cooperan muchas otras personas. Personas que querían ayudar, que era un impulso humanitario el que tenían, y querían ayudar. Entonces, iban a ayudar a localizaciones, a lugares, a hospitales, y no tenían ninguna formación sanitaria. Entonces, esto nos sorprendía mucho, intentábamos resolverlo, incluso a veces disuadíamos abiertamente el viaje a determinadas personas. Nos encontrábamos también, por ejemplo, personas que viajaban ya, incluso médicos, sin ninguna clase de seguro. Ningún tipo de seguro, ni de repatriación, ni de responsabilidad, ni de ningún otro. Y era una circunstancia también que era en fin, que había que explicar que les podía comprometer, ¿no? Todavía hoy recomendamos, pero ya, insisto, a menos, porque ya lo saben, que se inscriban al llegar a los consulados. Muchas veces decimos, ha tenido fulanito un accidente en no sé qué país. Es que el consulado no tiene ni noticia de que ha entrado en ese país. Entonces, eso es lo primero que hace. Y entonces esto, afortunadamente, se ha ido resolviendo porque instituciones como nuestra propia Fundación Solidaria o diversas fundaciones de cooperación o las grandes entidades de cooperación que todos conocemos han ido clarificándolo a través de su propia normativa interna, de manera que ya nadie que entre en una de las grandes ONGs puede acceder si no tiene todo ese previo. Entonces, ya están filtrados. La profesionalización ha sido, como digo, un hecho del cual se ha beneficiado el cooperante, que va en condiciones de seguridad mejores, y sobre todo la población a la cual ayudamos, la población en terreno, puesto que si antes íbamos sin condiciones médicas ni de formación, pues la cooperación era un poco probablemente más intencional que real. Respecto de cómo ha cambiado en los últimos 5 años ya, me voy a concentrar, pues hay que reconocer que el viejo objetivo del 0,7% que parecía casi íbamos a dañar, íbamos a tocar, se ha quedado obsoleto, la crisis lo ha barrido del mapa, ya nadie habla del 0,7, espero que en breve podamos recuperar esos viejos conceptos que eran tan asumidos ya hace 5 o 6 años y que podamos retomar la senda de los recursos. Es decir, no se puede hacer cooperación sin recursos. Las organizaciones necesitan apoyo gubernamental, apoyo privado, apoyo filantrópico, apoyo individual del que se suscribe. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que al haber menos recursos se decidió, incluso la propia Agencia Española de Cooperación Internacional, concentrarlo en lugares preferenciales. Esos lugares preferenciales nos han sacado de lugares en los que ya teníamos mucha trayectoria. Nos han dejado básicamente en Latinoamérica y nos han sacado un poco de África subsahariana, donde estábamos empezando a entrar con muy buen pie y con mucho éxito. Casi para terminar, porque como os digo yo no soy un experto en cooperación, pero sí tengo mi propia experiencia, os contaré algunas de las experiencias mías en terreno. En concreto, impartí un curso de higiene, puesto que antes, no sé si lo mencioné, pero lo menciono ahora, es decir, no solamente es el acto médico lo que interesa en el terreno, sino también sembrar, dejar una semilla que permita que se desarrollen localmente los sistemas. Entonces, en este caso lo que hacíamos era formar en temas de higiene y prevención, que obviamente son claves en países subdesarrollados. Bien, y me encontré pues un país inimaginable, yo concretamente hablo de Mozambique, un país que me recordó en cierto sentido a cómo fuimos, y esto me sirvió como dosis de humildad, porque cuando encuentras un hospital al que yo fui, que tenía algo así como un par de inundaciones, varios terremotos y una guerra, pero que cuando empezabas a ver las infraestructuras te dabas cuenta de que era un gran hospital de la colonia, concretamente portugués, construido hasta el año 70, pues ves que en el fondo lo que le pasa a Mozambique hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, es un deterioro, un retroceso respecto de una buena situación previa. Y esto me inquietó porque me dio primero el aviso de que para empeorar siempre hay tiempo. Y todos podemos tener en nuestro nivel personal o en nuestro nivel macro una caída en picado. Yo lo he visto en países que han estado mucho mejor. Y en segundo lugar, la contrapartida. Todos podemos mejorar. Incluso desde la peor situación del mundo. Mozambique es la renta per cápita más baja del mundo junto con Haití. Porque ganas no faltan. Y esto es lo que yo vi, un entusiasmo gigantesco. Y entonces, si se junta la cooperación eficiente, profesional, como es la de hoy, la que presta España, con países en los que hay un buen nivel de acogida y un deseo de mejorar, pues el resultado es
beneficioso seguro. Y además aprendí una cosa curiosa que os quiero comentar, y ya es el final de mi pequeña exposición. Y es que hay un elemento tangencial de la cooperación que yo no conocía, que yo creía que, vamos, no había ni pensado remotamente en él, y es el hecho de que el cooperante cuando llega a un país, independientemente de las cataratas que opere o de las vacunaciones que ponga, tiene un efecto también marginal, beneficioso, y es el de educacional y el turístico. O sea, el cooperante tiene 2 horas libres al día, no tiene más, pero las dedica a su ocio, a compartirlo con otros compañeros o con la población local. Y ahí, en ese momento, se está gastando los $4 que puede tener de remanente, que es un importante input en la economía local. Entonces, la economía local se desarrolla en torno a la cooperación. Y el efecto de imitación es muy poderoso. Por ejemplo, estos países de mayoría musulmana ven que las mujeres conducen, que las mujeres toman sus refrescos al mismo nivel y que charlan sin velo, sin burka, sin nada. Eso tiene un efecto tremendo educativo, tremendo y positivo, por cierto. Así que la cooperación no es solo hacer intervenciones quirúrgicas, es mucho más. Ha mejorado enormemente la calidad y lo que lamento es que ha disminuido la cantidad por efecto de la crisis. Y bueno, en principio esto es lo que puedo aportar. Muchas gracias. Realmente es muy interesante porque me has aportado parte personal vivida en el terreno. Ya si hay ocasión, pues cuando acabemos haremos alguna pregunta. Muy bien. Bueno, a continuación entonces vamos a pasar la palabra a Belén Benito Blázquez, que nos va a hablar, bueno, ella es documentalista, especialista en ciencias de la salud y de la investigación, muy unida al social media y al marketing digital, cargo que desempeña actualmente como responsable de marketing en la empresa Odilo, que acerca los contenidos digitales a bibliotecas, archivos y centros de documentación. El tema es tremendamente apasionante porque yo siempre he sido un defensor, y una cosa no quita la otra, de las publicaciones en español. Y existe algún foro muy interesante patrocinado por alguna fundación farmacéutica española que lo ha promovido muy intensamente y de la cual me siento muy satisfecho de haber participado modestamente en ello. Incluso mi tesis doctoral, precisamente a la que me he referido al principio, fue sobre este tema. Entonces, muy satisfecho por esta explicación que nos ha dado. Gracias. Gracias. Pasamos el micro. Sí. Bueno, pues en principio muchas gracias por haberme invitado a esta mesa, que hacía tiempo que no participaba yo en iniciativas así, y la verdad que me agrada mucho, aunque es verdad que, como bien dices, es un tema tan apasionante, tan discutido y que no he sabido muy bien si lo voy a enfocar así. Yo creo que sí, pero como aquí me podéis dar opiniones, preguntas y demás, pues sí que también va a venir bien y va a enriquecer un poco a mi breve exposición. Yo os lo cuento todo desde mi visión, ¿no?, como documentalista, porque siempre he trabajado pues con personal médico y de investigación, y la verdad que me he dedicado más a la parte de búsquedas bibliográficas, ayudarle también a producción científica. He estado ligada mucho a coordinar los factores de impacto, y entonces, bueno, pues ese es mi conocimiento. Voy a hacer unas breves premisas sobre, bueno, pues publicar en inglés, publicar en español. Os voy a hablar un poco primero de la parte más de inglés, del por qué, lo que yo considero y demás, y luego ya me voy a meter de lleno un poco a España y a las iniciativas españolas, que, como bien dices, creo que estamos hablando de la misma base de datos. Seguro. Y porque yo también participo y os voy a hablar un poco. Bueno, pues la valoración de una revista científica, como todos sabéis, la mayoría de las veces está condicionada por el idioma en el que se publica y en el que se escriben los trabajos que se publican en ella. El inglés, bueno, se ha convertido en el idioma internacional de la ciencia, todos lo sabéis, y el porcentaje de referencias bibliográficas en inglés ha ido aumentando en España progresivamente en el pasado siglo. Desde 1920, que tenía un 3%, hasta un 80% en 1995, que ya es un aumento bastante considerable, ¿no?, para la época de la que estamos hablando. A partir de 1970, como es admitida la supremacía mundial de la ciencia estadounidense, y aceptado ya el inglés como el idioma internacional de áreas como la medicina. Este hecho hace que esto, bueno, influya en el número de publicaciones.
En otros países, como es el caso de Holanda, las publicaciones en inglés pues se consideran incluso de mayor calidad que las publicadas en holandés, ¿no? Y además no se tienen en cuenta a la hora de valorar la labor investigadora de la universidad si no se publican en el idioma inglés. Yo creo, bueno, como os digo, es un tema muy debatible y yo pienso que, bueno, es importante, ¿no?, publicar en inglés, sobre todo no publicar ya todo, sino publicar sobre todo los principales metadatos, que suelen ser el título, el resumen, las palabras claves, para que después, bueno, pues las grandes bases de datos nos puedan recuperar bien ese contenido. Y además todos sabemos que se consigue una mayor difusión de los contenidos y una mayor influencia, con lo cual al final va a repercutir en las revistas, en el factor de impacto de las revistas. Y por supuesto los autores pues ganan más visibilidad y reconocimiento dentro de la comunidad científica. Ese es un hecho por un lado, y por otro lado ya sabéis que el Science Citation Index tiene limitaciones debido a veces al sesgo de cobertura a favor de las revistas norteamericanas y británicas, y a la forma de calcular ese factor de impacto. Entonces, bueno, pues es una de las fuentes que excluyen la mayor parte de las revistas que se publican en la Europa continental, y por lo tanto los indicadores de impacto que derivan de ella no pueden proporcionar conclusiones válidas sobre la ciencia que se desarrolla en esta zona, con lo cual, bueno, pues es ya una limitación. Me quiero centrar en las iniciativas españolas porque, bueno, para hablar ya de ellas y poneros dos ejemplos que, como os digo, para mí son los más reseñables, de los que yo he trabajado más. Quiero empezar con la edición de revistas científicas y cómo se engloba en España esa edición, que se basa en tres procedimientos, en tres procesos básicamente, que son las revistas que publican sus contenidos íntegramente en inglés, las revistas cuyos artículos se publican completamente en español y las revistas que publican los artículos en el idioma en que le llegan los manuscritos a la editorial de la revista. Partiendo de estas bases, bueno, pues en España hay iniciativas muy buenas, como todos conoceréis, que esta es Cielo, que es la biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas españolas de ciencias de la salud y seleccionada de acuerdo a unos criterios ya de calidad preestablecidos. El principal objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo de la investigación, aumentando la difusión de la producción científica nacional y mejorando y ampliando los medios de publicación y evaluación de sus resultados. Este año Cielo, además en febrero de 2015, inicia este año con el récord de más de 500.000 artículos indexados y publicados online, todos de ellos en acceso abierto. Desde la creación de Cielo, más de 1.200 títulos fueron indexados por la red Excielo. Pero de estos 1.200 títulos, de estos cerca de 1.040 más o menos, continúan activos. Sin embargo, este número baja a un poco más de 800 cuando consideramos las revistas con publicación actualizada en los últimos 6 meses, que es el criterio establecido por el Cielo Citation Index en la plataforma Web of Science. Bien, por un lado, como os digo, está Cielo y por otro está MEDES, que es la base de datos de medicina en español de la Fundación Lilly, y de la cual, bueno, yo también colaboro. Y os diré que el objetivo de la iniciativa MEDES es favorecer el español como vehículo de la transmisión del conocimiento biomédico. La base de datos busca favorecer la difusión de los trabajos publicados en esta lengua gracias a su inclusión en esta base de datos que permite su recuperación. Os digo datos de MEDES, tiene 85 revistas actualmente, el 75% de las cuales son el órgano de expresión de sociedades científicas. Contiene más de 80.000 registros, creo que van por 85.000 o algo así. Tiene cobertura cronológica desde 2001 hasta la actualidad. Realizan actualizaciones semanales, aunque muchas veces es diaria. Y hoy por hoy son revistas españolas. Se está evaluando la inclusión de revistas iberoamericanas también publicadas en español. Y bueno, pues hacia el reconocimiento internacional de estas publicaciones científicas españolas, os diré que en los últimos 10 años ha habido varias revistas españolas que han optado por hacer ediciones bilingües de sus ediciones españolas. Os puedo poner como ejemplo uno que conozco, que es Emergencias, que sí que lo sé que lo está haciendo. Y esto, bueno, ha supuesto un aumento de su factor de impacto y también de su difusión. Lógicamente tienen, bueno, más potenciales lectores y también muchos más autores dispuestos a publicar en ellas.
Bueno, para ir finalizando, yo como documentalista he realizado una búsqueda en la web Open Science para traeros aquí unos datos y podamos también un poco pues debatirlos, y he querido centrarme en los años 2012-2014 por ser los más recientes, y os diré que publicaciones españolas escritas en inglés salen 1073 registros, con respecto a las que se escriben en español, que me salen solamente 206. Bueno, todavía es una diferencia visible, pero como os digo, se está haciendo bastantes cosas y hay bastantes iniciativas para potenciar que esta brecha no sea tal cual. Y quiero cerrar con una cita de un investigador que yo sigo bastante, que es Isidro Aguillo, trabaja en el CSIC, en el laboratorio de Internet, que él, bueno, en este ámbito universitario dice textualmente: yo propongo defender el idioma local. Hay que publicar en inglés, pero eso no debe entenderse en menoscabo del idioma propio. Buena parte del profesorado escribe en el idioma local y luego lo traduce al inglés. Y es una gran oportunidad, porque además de la investigación y la docencia, la universidad tiene lo que se llama tercera misión: divulgar y comunicar con la sociedad. Y con esto. Muchas gracias. Pues sí, sí. Tremendamente interesante. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación, que es la que nos va a hacer Concepción Sánchez Mejías. Concepción es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización Empresarial, Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo por ESIC, que como todos sabéis, la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. Yo he colaborado mucho con ellos, incluso he publicado algún libro con ESIC recientemente. Como experta en recursos humanos, ha desarrollado desde el año 2001 toda la trayectoria profesional en el ámbito del empleo y los recursos humanos, ocupando distintos puestos de dirección en importantes compañías multinacionales, como Manpower, multinacional americana de recursos humanos, y el grupo alemán de certificación TÜV-Nord, para el que trabajó como directora de recursos humanos en España y Portugal durante 6 años. Cuando quieras, por favor. Muchas gracias por la descripción y sobre todo también por la invitación por parte de todos a participar, vaya redundancia, en esta mesa redonda. Bueno, la parte en la que yo voy a participar es el paro médico y emigración a países anglosajones por parte del colectivo médico. Evidentemente, dentro del contexto internacional, la parte o el contenido de empleo es muy importante, ¿no? Dentro de este bueno, pues, sector, y sobre todo actualmente teniendo en cuenta pues la precariedad laboral del colectivo y bueno, pues la necesidad de encontrar otros proyectos a nivel nacional o internacional, porque no todo el mundo, cuando se habla de paro médico, se habla en términos de paro, de desempleo, sino también hay que tener muy en cuenta el porcentaje importante de médicos que se encuentran en situación precaria. Quiero decir con esto, en situación precaria, el resultado es buscar proyectos fuera de España, en la gran mayoría de los casos. Por tanto, no me gustaría centrar la parte de mi exposición o ponencia o breve bueno, pues introducción a lo que es la parte de empleo, sobre todo centrada única y exclusivamente en el paro, sino me gustaría hablar en términos de empleo en líneas generales. Yo represento, bueno, como experta en recursos humanos, a la Oficina de Promoción de Empleo Médico, que es un proyecto que puso en marcha la Organización Médica Colegial a través de la Fundación de Protección Social, y la idea es pues dar cobertura y servicio específico en temas de empleo a los médicos, ¿no? A los médicos que evidentemente están colegiados aquí en España, colegas nuestros de sector. Entonces, bueno, pues sobre todo estamos ayudándoles a encontrar proyectos de empleo más interesante quizá el que pueden encontrar en España a nivel no solamente salarial, sino a nivel de proyecto, ¿no? De proyecto de conocer nuevas formas de trabajo y sobre todo pues también evidentemente otros abanicos salariales que quizá pues desgraciadamente en España no podemos encontrar. Entonces, bueno, comentar que la verdad que no voy a dar cifras concretas o específicas de paro médico, porque realmente el estudio que puso en marcha la Vocalía Nacional de Formación de la OMC y la Vocalía de Médicos en Precario detectó a raíz de este estudio que un 22,4% de los médicos en desempleo no están apuntados al mismo, no están apuntados en las listas del paro, con lo cual es muy difícil realmente cifrar y cuantificar de qué volumen de porcentaje de médicos estamos hablando en cuanto a listas de paro, ¿no? Y sin embargo, luego hay, por contraste, y en relación a lo que estoy comentando, el 87% manifiesta estar en búsqueda activa de empleo, con lo cual aquí hay una clara contradicción de cifras y realmente no se puede hablar en términos de cifra real y por eso no doy datos claros de paro médico, ¿no? Y bueno, y evidentemente el 26% además lleva más de 6 meses sin trabajar,
el 12,4 más de un año sin trabajar, es decir, la situación en desempleo es bastante clara y luego también hay otro porcentaje que tampoco se puede cuantificar bien de precariedad. Precariedad entendiendo precariedad, pues a trabajar muchísimas más horas de las debidas, a nivel, me refiero, de salud física y de salud mental también, para poder hacer un buen trabajo a su vez. Porque no olvidemos que el sector, o sea, es decir, el profesional médico requiere de estar al 100% para hacer un buen trabajo, ¿no? Porque lo exige su propia profesión, no es lo mismo que no estar quizá al 100% en otro trabajo, ¿no? Digamos que el impacto no es el mismo y, por tanto, hay que tener mucho cuidado con la situación precaria del colectivo y de cuáles pueden ser los resultados a medio y largo plazo de esta situación precaria, ¿no? Bueno, como comentaba, el estudio se puso en marcha por dos vocalías de la OMC y sí se detectó, si podemos hablar de especialidades donde hay más, más patente, ¿no? El paro y la situación precaria, que es en cirugía pediátrica, cirugía cardiovascular y angiología, que son las que registran cero paro, es decir, son las que no registran absolutamente ningún paro, está el 100% de los especialistas trabajando. Las que, sin embargo, sí registran volumen de paro importante son la especialidad en hidrología, farmacología clínica y medicina nuclear, ¿eh? Son las que más desempleo presentan, desafortunadamente, para todos aquellos que decidieron en un momento determinado especializarse en ellas. Bueno, también comentar que en un futuro nos vamos a encontrar con un panorama mucho peor, porque resulta que se presentan alrededor de 12.000 médicos al examen MIR para obtener plaza y poder realizar una especialidad. Por tanto, y salen de las facultades, se presentan 12.000, hay 6.000 plazas. Luego, además de las facultades, todos los años hay muchísimos médicos que salen de las mismas y que evidentemente se presentan también, con lo cual al final estamos hablando de que muchísima gente no va a poder optar a ninguna plaza, por tanto no va a poder realizar ninguna especialidad y eso automáticamente significa, si no puedes realizar una especialidad, pues no puedes trabajar por lo menos o al menos en el sistema público de salud en España. La Oficina de Promoción de Empleo Médico lo que está haciendo es intentar llegar a acuerdos con gobiernos europeos, normalmente en Europa encontramos esa posibilidad y nos estamos sentando con ellos para que todos aquellos médicos que no pueden, a través del examen MIR, acceder a una plaza para realizar una especialidad, pues poderlo hacer en otros países, como el Reino Unido, de ahí el título también de mi ponencia, ¿no? Y la migración a países anglosajones. Reino Unido, Finlandia, los países nórdicos tienen oportunidades también. Estamos intentando negociar con ellos y que vean esa posibilidad de que, profesionales, licenciados aquí en España, licenciados en medicina con un alto grado de formación, pues puedan realizar especialidad allí y de este modo pues intentar paliar la situación tan desastrosa con la que nos encontramos hoy en día por diferentes motivos, que tampoco vamos a entrar aquí a debatirnos el caso, son temas de carácter más político y esta es la situación que nos encontramos. La Oficina de Promoción de Empleo Médico hasta el día de hoy lleva más de un año funcionando, a principios de 2014 se puso en marcha, gracias a la Vocalía Nacional de Médicos en Precario, que evidentemente detectó esta precariedad, esta situación tan lamentable del sector y decidieron poner el tema sobre la mesa en la Comisión Permanente de la OMC y finalmente ponerlo en marcha. Afortunadamente también a mí personalmente, porque me permitió entrar a trabajar aquí y en este proyecto especialmente que me interesaba mucho además formar parte a nivel profesional y también a nivel personal. Porque es un reto, absolutamente. Y comentar datos desde que se pone en marcha. Desde que se pone en marcha hemos gestionado 1.500 ofertas de empleo médico. En líneas generales me refiero a todas las especialidades. 280 facultativos, médicos, han formado parte de todos y cada uno de los procesos de selección que hemos gestionado a través de las compañías con las que trabajamos de recursos humanos. Que trabajamos con ellas porque evidentemente hemos estudiado cuál es su forma de trabajar, su metodología y entendemos que ofrecen empleo de calidad, unas garantías que nosotros entendemos o exigimos como mínimas. 25 hasta el día de hoy ya han obtenido un trabajo en firme a nivel fuera de España, concretamente ha sido fuera de España, estos 25 médicos. La verdad que ha sido multitud de países, sobre todo Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, incluso Arabia Saudita y Dubái. La geografía es bastante diversa, pero centrándonos en países anglosajones a lo mejor indicar un poco cuáles pueden ser las razones
nuestra compañera Isabel García nos comentará también desde su línea, pues cuáles son las razones. Las razones son evidentemente por la cercanía. Reino Unido e Irlanda son países muy cercanos a España, y luego también porque en España no hablamos idiomas la gran mayoría de los mortales, quiero decir, los españoles, con lo cual no hablar idiomas, todo aquel que tiene la suerte de hablar algo, o sea, algún idioma es el inglés, con lo cual, claro, ¿dónde puedes irte donde se hable oficialmente inglés? ¿Dónde? Pues evidentemente Reino Unido, Irlanda, en torno a Europa me refiero, bueno, ya no podemos estar hablando también de Estados Unidos, Australia, pero esto está más lejos, también el tema de, bueno, pues pasaportes, licencias para trabajar en otros países que no forman parte de la Unión Europea es más complicado, más complejo, con lo cual cercanía y habla inglesa. Estas son las razones por las que fundamentalmente el 80% de los médicos, incluso en otras profesiones, uno se decanta, ¿no? Es decir, bueno, es que normal, ¿no? Cercanía y además habla inglés, pues es lo que más te interesa cuando te planteas además un proyecto tan difícil, una expatriación con tu núcleo familiar, pues no es un proceso fácil, ¿no? Y más también teniendo en cuenta que en España pues se vive bastante bien, quiero decir, todo aquel que puede vivir más o menos bien, quiero decir, en cuanto al clima, pues nuestra forma de vivir, pues la verdad que es muy duro coger la maleta y marcharse. Yo lo estoy viviendo con todas las personas que se están marchando, porque claro, tengo relación directa con todos ellos y les cuesta mucho porque no es nada fácil, con lo cual hay que tener mucho valor para hacerlo, pero también comentar, para acabar mi ponencia y no extenderme mucho, el proyecto se ha puesto en marcha para ayudar a todos a encontrar un proyecto fuera, porque evidentemente es donde está el volumen de empleo médico, pero lo que queremos hacer en un futuro es el proceso contrario. Queremos destacar esto porque lo que queremos en un futuro, cuando la situación de España cambie, es ayudarles a que estas personas, como mantenemos un proceso de seguimiento con ellos, todos aquellos que quieran volver, lo puedan hacer a través de nuestro contacto, a través de nuestro trabajo y a través de nuestro equipo. Y con esto, pues nada más, quiero acabar y agradecer de nuevo mi participación aquí con vosotros hoy. Muchas gracias, Concepción. Realmente yo creo que además es un proyecto muy bonito y estáis ayudando a poner esa bandera de la marca España, que tanto se habla afuera también, porque quieras o no quieras, la calidad de las personas que están yendo a estos lugares, aunque sea todavía gente joven, etcétera, etcétera. La formación en España también ha sido siempre un bastión importante, la formación en medicina. Entonces yo creo que será muy reconocido allá donde vayan. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Isabel García Jimeno. Isabel García Jimeno es médico de familia y ha trabajado 6 años en España y 9 anteriormente en el Reino Unido. Es directora de Stand-Up Medical English and Doctor Exchange y de cursos de inglés médico como Spanish Doctor e inglés en la práctica médica. Es coautora del libro Primary Care English, me hace falta un poco de inglés, ya lo sé, y autora de varios artículos sobre las ventajas del sistema de salud británico que recomienda para el español. Además, hay que reconocerla también el mérito de que ha impulsado notablemente la celebración de esta reunión. Entonces, cuando quieras, por favor. Muchas gracias por esta oportunidad de contaros lo importante que es el inglés, que para eso estoy, básicamente, dentro del tema general, que es la medicina española en el contexto internacional y con el cual esto pues tiene mucho que ver, ¿no? Es evidente que los médicos españoles tenemos que dominar el inglés, no saber, dominar el inglés, si queremos que la medicina española esté presente internacionalmente, sobre todo si queremos que tenga un lugar destacado en la comunidad internacional, que ya es más, ¿no? Si queremos estar en el mundo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué es exactamente estar en el mundo? Ya lo hemos dicho un poco cada uno, resumo. Que España esté en el mundo, la medicina española esté en el mundo, significa muchas cosas. Que los médicos españoles se nutran de la literatura internacional, es decir, puedan leer. La internacional está en inglés, como hemos dicho, por lo tanto tienen que entender el inglés médico escrito. Que además los médicos españoles aporten a esa literatura internacional, es decir, tienen que publicar y por lo tanto escribir correctamente, subrayo lo de correctamente, en inglés médico. Significa que todos los médicos españoles se nutran de la docencia internacional, asistiendo a cursos internacionales, por ejemplo, aprendiendo. Y para ello habitualmente tienen que entender el inglés médico oral, que es un poquito más difícil. Y que algunos de ellos puedan, cuanto más mejor, aportar a la docencia internacional. Es decir, así como yo creo que todos deberíamos poder aprender de los mejores maestros que haya en el mundo, de cada cosa, pues porque muchos de nosotros, ya digo, cuanto más mejor, deberíamos o deberían estar en la lista de esos mejores maestros del mundo y por lo tanto enseñar internacionalmente, para lo cual obviamente, entre otras cosas, tienen que hablar correctamente en inglés médico. Porque
tener presencia internacional, unos pueden pensar que es que unos poquitos españoles estén fuera y nos representen. Yo creo que no. Yo creo que todos los médicos españoles, en mayor o menor grado, deben tener esa presencia internacional. Significa también que todos los médicos españoles intercambien ideas con colegas internacionales, por ejemplo, en congresos, donde puedan debatir. Esto, obviamente, si es internacional, se hará en inglés. Que los médicos españoles participen activamente en sociedades científicas y, por lo tanto, en sus decisiones y en las recomendaciones que se emitan a la comunidad médica internacional. Ahí, pues, que haya españoles, eso es lo que significa, o sea, que puedan debatir también para esto en inglés y, por lo tanto, pues deberán entender y hablar en inglés médico. Estar en el mundo, pues, es pasar tiempo en el extranjero, aprender de la práctica médica investigadora de otros países o colaborar en proyectos internacionales, como hemos dicho, ¿no? Es decir, observando y participando, ¿no?, en la medida de lo posible. Para esto, pues, por supuesto, tienen que entender inglés médico, hablar escrito y hablar correctamente también. Estas estancias, algunos las hacen en España, pero yo creo que deberían ser un componente, pues, mucho más habitual, más normal del desarrollo profesional de los médicos españoles. La modalidad más literal de tener presencia internacional es trabajar fuera, ¿no? Que los médicos españoles trabajen fuera, en el extranjero, es decir, que sencillamente, pues, ejerzan su profesión fuera de España. Y para esto ya su nivel de inglés debe ser alto en todos los apartados, obviamente. Pues tienen que entender el inglés médico oral y escrito, hablar y escribir correctamente en inglés médico, y además añadimos una dificultad para la que es difícil prepararse, que es la de entender el inglés de los pacientes. Eso es un mundo aparte, ¿no? Y esta es una salida que, cuando es voluntaria y temporal, es un componente excelente del desarrollo profesional del médico, pero, como ha dicho la compañera, pues cuando es forzada, emigratoria y por tiempo indefinido, pues no es algo que beneficie a nuestro país, pero al menos hace justicia con los profesionales a los que el país no ha tratado bien. Esa es la verdad, ¿no? Y siempre cabe la esperanza de que un día vuelvan y la operación retorno que va a montar la OPEN nos los traiga de vuelta con todo ese bagaje que servirá para mejorar nuestro sistema sanitario, sin duda. También se puede ser internacionales trabajando en España, como ha comentado José María. Pues cuando los médicos españoles ven a pacientes que acuden a España expresamente para ser tratados por nosotros. Esta tarea de ver médicos ver pacientes que probablemente no hablen español es mucho más exigente. Supongo yo que en la mayoría de los casos se usará el inglés, si no se conoce el idioma de origen, ¿no? O bien porque el paciente es anglohablante o porque se usa ese idioma como lengua común. No tenemos que tomarla como una lengua común. Por lo cual, pues las exigencias son casi como las de trabajar fuera. Hay que entender el inglés médico oral y escrito para hablar con el paciente, hablar y escribir correctamente y entender el inglés del paciente, obviamente, pero no solamente para hablar, yo creo, con los pacientes, sino que tendremos que habernos enterado muy bien del historial y de los informes previos, que habitualmente vendrán en inglés, y tendríamos que estar disponibles para comunicarnos con los profesionales de origen nuevamente después de haber tratado al paciente. Eso, por lo menos en el mundo anglosajón, se valora mucho. Que cojan el teléfono y digan, bueno, a ¿por qué le has puesto esto o lo otro? En fin, la posibilidad de comunicación anterior y posterior en inglés también es importante, ¿no? Por lo tanto, el inglés profesional ahí hay que tenerlo en cuenta. Esto a nivel individual, ver pacientes extranjeros o turismo sanitario privado, sobre todo, pues aumenta el horizonte laboral de los médicos españoles, obviamente, y a nivel colectivo, como bien se ha dicho, contribuye al desarrollo económico. Es una industria más, o todavía por desarrollar quizás, pero una industria con mucho potencial, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que significa tener presencia internacional, ¿no? ¿Y para qué queremos esto? ¿Qué efectos tendría? Bueno, yo creo que si estamos a la vanguardia del conocimiento médico, científico y gestor, pues como clínicos estaremos siempre al día, siempre actualizados, y además en cuanto a la gestión, pues nuestras políticas, nuestras reformas sanitarias estarán fundamentadas en la sabiduría global y no en la opinión de unos pocos locales. Y además tendremos mayor conocimiento de otros modelos más profundos para poder imitar aquello que nos parezca mejor de estos modelos. En definitiva, pues esto hace que nuestro sistema sanitario mejore,
indudablemente. Por otra parte, también, si exportamos actividad médica, actividad científica, turismo sanitario, docencia internacional, etcétera, pues contribuimos al progreso económico, que a su vez nos permitirá mejorar más el sistema sanitario y, por supuesto, esto favorece un mayor progreso económico en típico círculo virtuoso, ¿no? Entonces, bueno, creo que está claro que es importante que los médicos españoles sepan inglés, inglés profesional, inglés médico. ¿Pero ya sabemos lo suficiente o necesitamos aprender? No sé si alguien tiene alguna duda. Mi respuesta a necesitamos aprender en España, los médicos españoles, es que casi siempre la respuesta es sí. Sí. Por muy alto nivel de inglés que uno tenga, que muy pocos tienen, anyway, poquísimos, son los que dominan el sublenguaje médico. Eso ya es más difícil todavía y sin una exposición a trabajar en inglés es muy complicado, o por lo menos a estar internacionalmente, ¿no? Aunque hay muchos que piensan que se apañan, que no tienen problema. Eso es otra cosa. Pero probablemente no sea cierto, ¿no? Porque el inglés tiene truco, como ahora diré. Por lo tanto, sí, a pesar de lo mucho que necesitamos aprender inglés médico en España, la verdad es que no lo hacemos lo suficiente. Esa es la verdad. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los que tienen nivel alto o medio son los que, y lo he oído mucho, los que dicen, yo no necesito, yo me apaño. Es más, oigo, yo no tengo ningún problema con el inglés. Cada vez que oigo esa frase me dan como escalofríos, ¿no? Cuanto más sabes inglés, menos propenso eres a decir eso. Todos tenemos problemas con el inglés, todos. Pero bueno, hay muchos que no tienen esa motivación de aprender porque creen que ya saben, ¿no? Los que tienen un nivel más bajo, pues pasa otra cosa. Pasa que dicen que yo no puedo. Ya, es que no, es muy difícil. Pero sobre todo porque están hartos de ir a academias y escuelas que les enseñan un inglés general que es de poca utilidad inmediata, ¿no? Y entonces pues lo dejan y intentan varias veces. Si tuvieran maestros que les enseñaran inglés desde la medicina, probablemente encontrarían mayor motivación y sería más útil y más efectivo su aprendizaje, ¿no? Entonces, falta motivación, faltan maestros, ¿no? Tenemos que convencer a los españoles que no es verdad que no necesiten, no es verdad que no puedan aprender inglés médico. Tenemos que convencerlos de esto. ¿Y qué motivación les ofrecemos? ¿Qué maestros? ¿Cuáles son los mejores maestros para enseñarles? Para convencerles y enseñarles, ¿no? Bueno, tanto a uno nivel como a otro. Esto los maestros y la motivación lo necesitan todos los niveles, ¿no? Bueno, la mejor motivación en realidad es la medicina misma, la propia medicina. ¿Por qué? A ver, esto ya no me va. Bueno, un truquillo no me ha salido, pero paso por aquí. Pues porque the patient is sick es más interesante que my tailor is rich. Y en la misma estructura gramatical. Y por supuesto, más aún, the GI consultant performed an esophageal gastroduodenoscopy. It's more interesting than the astronaut who sent for us orbital space flights, que es lo que nos enseñan en las academias de inglés, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Ok. Sorry about this. Es que no me ha salido un enlace que tenía. ¡Hala! Eso quizá no pueda salir. Yo ensayo. Sorry. Eso quizá no pueda salir, porque no sabemos si estamos. Esto dirían de corten. Es que se me ha trabado. Se ha bloqueado. Sí. A ver. La presentación. Right, okay. Bueno, los mejores maestros son los que saben lo que tienes que aprender, porque lo están usando, porque ellos lo han aprendido y lo están usando, ¿no? En nuestro caso, los mejores maestros son los médicos bilingües, apoyados por supuesto por profesores de inglés y por médicos nativos, pero no al revés. La mayoría de los cursos de inglés son profesores que consultan con médicos. Esos no son los mejores maestros. Los mejores maestros son los propios médicos que consultan con profesores. Very different. Esto es lo que hemos dicho antes. Esto se descuenta, como los partidos de fútbol. Bueno, ¿qué le decimos a esos médicos que dicen yo no necesito aprender inglés? Es que es muy parecido, el inglés médico, el español médico, tantas palabras latinas, ¿sabes? Es muy parecido. Bueno, le decimos esto, es verdad que hay semejanzas y son de gran ayuda las semejanzas, pero también hay muchísimas aparentes semejanzas que se prestan a confusión, porque tienen, en realidad, aunque parezcan parecidos, los significados son muy diferentes, entonces esto nos confunden, como los falsos amigos,
conocidos. También hay muchas diferencias. Hay diferencias que, si no se conocen, pues pueden dar lugar y dan a multitud de invenciones que en el mejor de los casos no tendrán ningún sentido y en el peor pues suponen meter la pata. La mayoría de los españoles no son conscientes de esto. No saben lo que no saben, obviamente. Bien, ¿y qué le decimos a los que no puedo? Pues le decimos que, precisamente porque sí, hay muchas semejanzas, pueden ayudarse de esas semejanzas, usarlas como palanca y usar el contenido médico del aprendizaje como motivación, y entonces ir subiendo el nivel a base de eso, y luego ya ir aprendiendo los trucos y las diferencias, ¿no? Es decir, que ambos tienen de dónde agarrarse, no tenemos una respuesta para ambos, para decirles que sí, que tienen que aprender y deben aprender inglés. Para no hablar así en abstracto, doy algún ejemplo para que veáis de qué estoy hablando. Por ejemplo, en esta frase, allergic rhinitis is characterized by sneezing and rhinorrhea, nos apoyamos en la semejanza de rinitis alérgica y rinorrea para deducir que sneezing es estornudo. Porque si uno ya entiende, esto facilita mucho, si uno ya es médico y ya entiende medicina, facilita mucho la comprensión. Y lo que hacemos nosotros en nuestros cursos es eso, apoyarnos en textos reales o escenas reales y entonces explicamos todo lo que es diferente o confuso, dejando al lector que asuma que el resto, si es semejante, está bien, correcto. Lo que tiene truco te lo explicamos, lo demás apréndelo por semejanza, por intuición, ¿vale? Y así se ahorra muchísimo tiempo. Diferencias, pues, por ejemplo, a ver, goiter is becoming less prevalent in the last decades. Aquí necesitaría la explicación de qué es goiter, porque no se parece nada a bucio, ¿no? Pues ahí pues no te vas a inventar bucius o algo así, sino que tienes que saberlo. Invenciones, me gusta contar esta que hace unos meses vi, bajo la firma de un ilustrador. Sí, un jefe de servicio que firmaba debajo de su nombre esto, Chief of Service of Pyropsychiatry. Esto no tiene ningún sentido, él creía que estaba quedando muy bien por el mundo y la verdad es que no. Chief of Service no existe, es Head of Department, no existen los services como estructuras hospitalarias, y las Pyropsychiatry simplemente pues, tampoco existen, no están en el diccionario. Si ponéis en Google Pyropsychiatry, encontráis un montón de artículos de cuánto le pagan a los psiquiatras. Paid Psychiatry, pero no existe, o sea, es Child Psychiatry o Child Mental Health. Entonces tengo que saberla si uno no quiere quedar en ridículo, ¿no? Y hay muchas confusiones, ¿no? Que comentaba con los falsos amigos, lo cual, bueno, solo un par de ejemplos. The patient has a severe medullary lesion. Podemos entender que tiene una lesión medular. Pues no. Médula es pulmoraquídeo en inglés. La médula espinal es spinal cord. Esto puede ser bastante importante, ¿no? A los pacientes. Infant mortality in England is 4/1,000. No creemos que esta es la mortalidad infantil en Inglaterra, ¿no? No. Esta es la mortalidad en menores de 1 año, la de los lactantes, por nacido vivo. La verdadera mortalidad infantil es child mortality rate. Si nos cuentan, que nos mandan una woman with a history of fibroids, a lo mejor pensamos que esta mujer lo que tiene antecedentes de fibromas cutáneos o algo así, ¿no? Pues no, miomas uterinos. Y esta es una palabra estándar, no es que sea una alternativa, myoma no la usan. Expresión del paciente, bueno, millones en los que se puede meter la pata. Conozco el caso de un médico que metió la pata con esto, que la madre le hablaba de su hijo al teléfono contándole, my little son has the runs, very runny he is. Interpretó por runny, que el niño estaba correteando por ahí, por tanto muy mal no debía estar, no le dio gran importancia. The runs, sin embargo, lo que estaba diciendo la madre es que tenía una diarrea copiosa, de modo que corriendo nada estaría postrado y posiblemente deshidratado. Ojo, se puede meter bastante la pata, hay que ser muy cuidadoso y aprender. Bueno, hay errores también de inglés general que nos pueden llevar a la confusión, pero bueno, si me dais prisa, pues no los vamos a obviar. También son interesantes. Un poco de debate también. Lo podemos añadir luego. El caso es que no saber suficiente inglés tiene peligro, peligro de caída. Un artículo manuscrito nunca sería aceptado para una publicación en una revista que se precie, por ejemplo, eso en el tema de la comunicación científica, y un ponente con un inglés patatero, lógicamente, ni queda bien, ni nos deja bien, ni transmite el mensaje. O sea, eso es bastante obvio, ¿no? En el trabajo fuera, pues, esto sí lo quería comentar, seguro que hay cantidad de confusiones continuamente, ¿no? Y que a todos nos debe haber pasado incidentes, pero hubo uno especialmente grave, el caso Wani, que a lo mejor tenéis conocimiento en 2009, el famoso caso Wani, un médico alemán. Sí, en UK. Sí, se ha hecho muy famoso. Por error, aparentemente error de administración de una dosis,
pues murió un paciente, ¿no? Le estaba atendiendo un médico alemán y se alega que fue posiblemente por un problema lingüístico, ¿no? Entonces, desde ahí viene batallando el Reino Unido con la Unión Europea para que les permitan poner más filtros, para exigir examen de inglés a los médicos europeos que quieran colegiarse, y esto ya sucede. El GMC requiere un examen del IELTS, que es bastante complicadillo, una nota bastante alta, que es de 7,5. Además, en general para colegiarse, pero en atención primaria además hay más requisitos. El NHS en la atención primaria requiere otros exámenes y 6 a 12 meses de un periodo de adaptación. Es bastante complicado como lo han puesto, ¿no? O sea que fijaros si reaccionan. En el trabajo dentro, o sea, de ver pacientes extranjeros, pues el turismo sanitario se recuerda la reputación, porque no me quiero imaginar lo que un caso Ubani en España puede hacerle, ¿eh? Tenemos que pensar que los anglosajones son mucho más reactivos a las pequeñas alarmas, incidentes. Cualquier incidente provoca una reacción de escándalo y de alarma y una nueva política y todo cambia y cambian la ley y cambian. Siempre son así, hay que conocerles, ¿eh? Por cualquier cosa, no, son implacables, ¿no? Por lo tanto, mejor estar preparados, evitar incidentes. Y también es verdad que si nuestra comunicación con profesionales de origen es pobre y no fluida, pues esos profesionales de origen a la larga acabarán desrecomendando que los pacientes de la población acudan a nosotros, porque si no se entienden con nosotros no les vamos a parecer recomendables. Bueno, entonces tenemos este problema, ¿no? Que el dominio del inglés médico de los españoles es insuficiente. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Aumentando la oferta, la calidad de programas docentes en inglés médico. Pero, en cuanto a la calidad, ¿cómo tienen que ser estos programas para que realmente sean efectivos? Y para que sean costo efectivos, que no suponga una inversión tremenda para aprender un poquito, ¿no? Pues tienen que estar centrados en la medicina práctica, en contexto real, por médicos bilingües, con énfasis en la prevención de errores, particularmente en los específicos de los españoles. Y hay algún programa de este tipo, pues hay uno que sepamos, que es el que se imparte precisamente desde esta casa, desde la fundación, que hacemos en Spandoc y que cumple todos estos requisitos, que se llama Spanish Toto. Es un programa de 3 años con consistentes fascículos mensuales y un componente online. Y este es el curso que hacemos. Es un programa largo, sí, bueno, son 3 cursos, se pueden hacer separadamente, pero es largo porque en realidad un idioma no se aprende en 2 días, ni siquiera un subidioma como es este. Y no creemos en los intensivos milagrosos, no existen los intensivos milagrosos. Creemos más bien en la evolución constante. Entonces vamos añadiendo en cada fascículo un poco más de aprendizaje para que la mejora sea real, asequible, razonable, ¿no? Más detalles puedes encontrar en la web de la fundación. Y poco más. Bueno, nosotros hacemos, además de cursos de inglés, los colaboradores de Spandoc, pues ofrecemos estancias en Londres para que los médicos españoles puedan, además de conocer el sistema británico, familiarizarse con él, practicar y mejorar su inglés, obviamente, porque no se trata solamente de enseñar inglés, ¿no? Nosotros lo que queremos es, pues eso, intentamos motivar, aumentar la capacidad para comunicarse en inglés en medicina, expandiendo las opciones de formación, investigación, docencia y gestión, y así incrementar la presencia internacional de los médicos españoles, tanto como receptores como transmisores de conocimiento e innovación científica, médica y sociosanitaria. Esto es lo que ponemos en nuestra web como nuestra misión y en ello estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que ahora, antes de las conclusiones, deberíamos de... Si tenéis alguna pregunta que hacer, yo tengo alguna, pero vamos, evidentemente, si queréis empiezo yo alguna general. Y lo que prefieras, Álvaro, tenía de prensa también. Álvaro, estupendo, pues oye. Fue el primero. Hay abordado el tema de tantas perspectivas que da para estar aquí varias horas para sin duda. ¿no? Pero bueno, pues empezando a poner un poco de exposición. A mí me gustaría preguntarle, ha hablado del turismo sanitario, pero ¿en qué medida el turismo sanitario afecta a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud? Porque siempre se pone en cuestión que está siendo deficitario, que tiene un problema el Sistema Nacional de Salud con el turismo. Yo creo que todo lo que sea aportar recursos al sistema es interesante, sea en la vía pública o en la vía privada. Entonces, cuanto más recursos lleguen al sistema, será más sostenible en el tiempo.
Y si evidentemente hay un tipo de medicina que se puede hacer valorando lo que tenemos, que es importante y bueno, pues ¿por qué no aprovecharlo? Y eso será para la sostenibilidad, creo yo. ¿Y conocen otros países que han sufrido ese tipo de fenómeno del turismo sanitario y cómo han actuado ellos? O sea, ¿le puede servir de pauta a España a algún país que haya pasado por esto? Yo creo que España, por las características de privilegio que tiene, puede ser de pauta para muchísimos países, para casi todo el mundo. Es que tiene una estupenda industria del turismo y un sector de salud también pionero, excelente y en todos los aspectos, formativo, investigador también. Lo que pasa es que evidentemente el factor investigador y lo relacionado con la documentación y con todo choca con la barrera que te decías, Isabel, del inglés. Evidentemente la independiente tenemos del inglés, pero en cuanto a calidad, preparación, bibliometría, somos el país con más aportación de publicaciones científicas casi del mundo. Lo que pasa es que evidentemente luego se quedan en unos índices de realidad científica mucho más bajos, por el problema del inglés, sobre todo. Pero vamos, yo creo que sí, que puede mucho aportar a España al resto del mundo, sin duda. A Juan me gustaría preguntarle el tema de la cooperación. ¿Cómo se enfrentan los médicos españoles al trabajo en terreno cuando no hay una lengua común? Que ahora estamos hablando del tema del inglés y tal. Hay países en los que no hay una lengua común, ni el inglés ni el español ni tal, ¿no? Y llegan a terreno y ahí son aldeas y es muy difícil comunicarse. ¿Cómo actúan ellos? ¿Qué deben de hacer? Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, lo que yo te puedo decir es que evidentemente el inglés es el vehículo de comunicación internacional básico, de manera que sí, como es obvio, ¿no? De manera que si careces de esa herramienta, pues difícilmente puedes acceder al segundo step. Porque, claro, efectivamente, lo hemos vivido aquí en España. Yo recuerdo una anécdota personal, empiezo a contar muchas como los abuelitos, esto me preocupa profundamente. En fin, recuerdo que cuando el SARS, que fue una epidemia que hubo en 2003, de la que nadie se acuerda más que media docena de los que lo pudimos estar en algún punto crítico, en fin, nos llegaban ciudadanos de China con los que había que comunicarse, sospechosos de SARS, y la sorpresa fue mayúscula cuando descubrimos, estamos hablando de 2013, ahora todo el mundo quizá lo sabe, pero en 2013 no lo sabía nadie, os lo aseguro, que los chinos no hablan chino, sino que hablan del orden de 800 lenguas, solo hablan mandarín la mitad de la población, y a nosotros nos tocó un señor de Guangdong que no hablaba absolutamente palabra de chino oficial o de chino mandarín. Entonces, el cooperante español que se dirige a un terreno africano, en el que supuestamente la lengua oficial es inglés, o podría ser Kenia, y se encuentra que realmente el inglés ahí es una variación que no sé si me equivoco, pero debe ser swahili o algo así, y que al final incluso en la aldea hay una variación regional, un dialecto local, pues tiene un serio problema. Se ha solucionado, como decía, fundamentalmente porque la profesionalización de las organizaciones ha previsto esto ya. Entonces, constan de traductores y procuran que el impacto sea menor. El impacto, el impacto cultural, porque si tú no hablas su idioma, no comprendes lo que les pasa, los acabas de poner tú, difícilmente los puedes ayudar. El choque cultural en África puede ser muy fuerte y recientemente en la epidemia del ébola se volvió a repetir el error de la anterior epidemia de Marburg, de Angola, del año 2006. Bien, a lo que me refiero, todos tienen la imagen, cooperantes vestidos de buzo, rociando con lejía las cabañas, las casas. El impacto fue terrible. O sea, la comunicación no es solo verbal, también es no verbal. Un sujeto que aparece en tu casa vestido de astronauta te asusta, aquí y en cualquier lugar del universo, me atrevería a decir. Así que si la comunicación verbal no es posible y la no verbal encima es un poco agresiva, el resultado puede ser nefasto. Se ha mejorado enormemente, pero realmente es un problema. Y luego de cara a los médicos que van a hacer cooperación, los médicos españoles, ¿cuáles son las dificultades que tienen? Por ejemplo, aquí cuando un médico trabaja en España, tiene todo tipo de material técnico, en general, pero cuando vas allí muchas veces encuentras que hay guantes y jeringuillas y poco más. Entonces, ¿cómo debe actuar ese médico? ¿O falta formación desde España para que alguien sepa actuar allí con lo mismo? Sí, bueno, efectivamente, no, ni guantes ni jeringuillas. A nivel local normalmente no hay nada de nada. No, efectivamente, este tema se ha resuelto de la cooperación porque ya llevan todo, o sea, tienen conciencia del problema. Hace el principio, digamos hace 2 décadas o 10, 15 años, todavía había iniciativas casi individuales de gente pues, que se organizaba en casa con amigos y realmente allí no hay nada.
O sea, el soporte ahí es nulo. Pero, en fin, yo mismo he visto equipos de esterilización o equipos de medicina, vamos, de diagnóstico o quirúrgicos que estaban en grandes hospitales ya parados. Cuando preguntas qué pasa aquí, ¿por qué no está esto en marcha? Y dicen, no, es que el enchufe no encaja. Y el electricista que hay solo uno, pues vive a 1000 kilómetros. Entonces, esta realidad, ese batacazo africano, la primera vez te lo pegas fijo. Y luego, pues, como digo, esas grandes organizaciones ya conocen todo esto y su aspecto logístico se ha desarrollado enormemente, ¿no? Bueno, a Belén también me gustaría preguntarle si el descenso de la inversión que ha habido en temas de investigación, que prácticamente se ha reducido a lo mínimo, ha repercutido en el peso y en el prestigio de las publicaciones españolas. Si se ha notado ese descenso de investigación, con que no se publiquen más artículos y haya habido un descenso del peso de las editoriales. Sí, hombre, eso influye, ¿no? Porque el no tener dinero para investigar, pues no salen proyectos, ni salen ensayos, ni qué es lo que va formándolo las partes de un artículo finalmente. Entonces sí que yo creo ha estado bastante acusado por el tema crisis. Lo que pasa es que yo creo que el afán de un investigador por sacar su publicación va mucho más allá, yo creo, de eso. Entonces yo creo, y por lo que conozco y me cuentan así por detrás, pues sí que, o sea, ha bajado, pero yo creo que se sigue manteniendo esa inquietud y ese, ¿no? Porque finalmente la medicina, si no se publica, si no se difunde, es como si no hiciésemos nada, ¿no? Al fin y al cabo ese es el fin de publicar en revistas, en salud. ¿Y consideras que puede ayudar una mayor colaboración entre, pues, colegios de médicos, sociedades científicas, instituciones de administración para potenciar esas publicaciones, esas editoriales? ¿Falta en España un poco de un conglomerado más potente? Sí, yo pienso que... ¿Y qué podría suponer que esa potenciación y esa unión de estas entidades? Hombre, pues yo creo que uniendo esfuerzos todos, pues podemos hacer incluso eso, que es lo que es el debate de esta mesa, ¿no? Que se nos vea internacionalmente, que nos cuesta y nos sigue costando, ¿no? Pero yo creo que para mí sería fundamental que todos esos organismos se pongan en la misma rueda, con la misma coordinación y vayamos todos avanzando, pues por ejemplo, desde mi lado, que hago una labor con los investigadores y demás, apoyando a que esas publicaciones también vean la luz. Y desde el otro lado de los investigadores, bueno, poder apoyarse en instituciones un poco más de peso y que por supuesto, pues juntos hagan ese pack, ¿no? ¿Y quién crees que podría coordinar a lo mejor hay alguien que tiene que coordinar todo esto? ¿Quién crees que es pues adecuado? yo no sabría decirte quién sería el adecuado, porque eso es una cosa ya como muy que se me escapa a mí, pero debería ser alguien pues que tenga realmente presencia y que tenga la fuerza y la capacidad de tomar esas decisiones, que yo creo que si se llegase a buen puerto, o sea, íbamos a publicar muchísimo más y desde luego muchísimo más en inglés y en revistas internacionales. A ver si toman nota. A ver si toman nota. Bueno, a Concepción, me gustaría saber, porque este servicio lleva un año, un poquito más de un año en la organización, pero ¿cuáles son las principales demandas y necesidades de los médicos? ¿Qué te piden cuando quieren buscar trabajo fuera? Aparte de necesito trabajo fuera, o porque aquí no encuentro, porque aquí no tengo oportunidad, pero ¿qué es lo que van buscando aparte de un trabajo? ¿Condiciones o qué es lo que le motiva? Bueno, lo que motivan en líneas generales, cualquiera que se plantea un proyecto fuera de España, que es el proyecto en líneas generales más demandado, porque también hay médicos que demandan trabajo aquí en España, ¿no? A la oficina, quiero decir. Hablando de proyectos fuera, sobre todo demandan mejor salario, mejores condiciones en líneas generales de trabajo, me refiero al número de horas, es decir, calidad-precio, es decir, un salario acorde a las horas que ellos consideran pues apropiado y diferente al que se encuentran aquí, ¿no? En líneas generales mucho mejor, sobre todo económico, situación de calidad del trabajo, cercanía de los países a España, el tema de pues poder venir con cierta frecuencia a ver al resto de la familia. Y luego, sobre todo, lo que buscan también de las compañías con las que trabajamos, de las compañías de recursos humanos y, por tanto, también del equipo de OPEM, de la Oficina de Promoción de Empleo Médico, es una serie de servicios adicionales para poderse trasladar en ese proyecto, en ese proceso, mejor dicho, de expatriación. Buscan también servicios de ese tipo, es decir, todo un equipo de personas que le ayuden también a todo el proceso de empadronamiento, cuenta bancaria allí, búsqueda de residencias, escolarización de los hijos en el caso de que
tengan hijos, normalmente un trabajo al partner, al cónyuge, ¿no? Que eso también es muy importante. Muchas veces se trasladan con pareja que también tiene un trabajo aquí y, bueno, deciden que él o ella abandone este trabajo y, por tanto, se marche fuera también, y hay, bueno, pues programas y compañías que ese tipo de servicios también los aportan, con lo cual esos servicios también los demandan, yo te diría ya que se acerca al 100% de los casos, cuando buscan una oferta de empleo también buscan, bueno, pero ¿me vais a ayudar en el proceso en sí, de expatriación, de irme fuera, en todo este tipo de aspectos? Entonces, efectivamente, ya a día de hoy podemos decir que casi el 100% de las empresas, incluso nosotros, ya estamos capacitados para dar estos servicios y para ofrecerlos a cualquiera que los demande. ¿Y esto es más fácil en países anglosajones o como del norte de Europa y en Reino Unido? ¿O también lo hay en Arabia Saudita, como habéis dicho también que tenéis ofertas que son países muy, muy diferentes, ¿no?, al ámbito europeo? Claro, sobre todo los países árabes, como bien dices, son muy diferentes al entorno europeo. No, el 100% de los casos ya estos servicios existen y se están ofreciendo y se están dando. O sea, es decir, que no. Todas las empresas, nosotros, en todos los países con los que estamos trabajando, los servicios son los mismos. Aprovechando el turno de Concepción, voy a hacer una pregunta. Sí. Estás citando todas las relaciones de médicos españoles trabajando fuera, en formas de trabajo, etcétera, etcétera. No has citado una que yo creo que es el mundo de la oftalmología, ya que lo habéis sacado, catarata, oftalmología también has citado tú, los ojos, yo he trabajado muchísimo en ese mundo. Entonces, durante un tiempo, yo no sé si sigue siendo tan frecuente, se decían las peonadas de fin de semana. Llámale peonadas, llámale como quieras. La palabra a lo mejor no es la más correcta políticamente. Pero de fin de semana, pues para ir a hacer determinadas listas de cataratas durante el fin de semana, sábado, domingo, a lo mejor viernes, no sé, eso depende de los días. Eso no ha citado en esto para nada, que sigue existiendo. Es un empleo temporal. Sí, totalmente. Bueno, a lo mejor ha citado, pero no específicamente de fin de semana y por un requerimiento específico. Sí, tiene un término que se llama locum. Eso también... perdona, no sabía el término. No lo he comentado, perdóname a mí. Entonces, eso también le dais, ¿qué tipo de aval, protección, o como quiera llamarlo, le dais a este tipo de personas? La protección que podemos obtener por parte de nuestras empresas colaboradoras, porque al fin y al cabo nosotros, evidentemente, por la estructura del proyecto y por el abanico de empleo a nivel internacional, por todos los países donde puede haber empleo médico, nosotros no podemos estar absolutamente en todo ni en el 100% del detalle, ¿no? Con lo cual, al trabajar con X compañías a nivel de cada especialidad en cada país, ¿no? Es decir, son especialistas en este país, otros nórdicos, Alemania, Arabia Saudita, países árabes de líneas generales, etcétera. Entonces, evidentemente, estas compañías están especializados en, por ejemplo, el Reino Unido. Ellos, evidentemente, nos pueden dar toda esta información con detalle y con garantías, porque detrás, normalmente, en Reino Unido está el Sistema Nacional de Salud. Es decir, que buenas garantías son bastante buenas, sobre todo en Reino Unido. En otros países hay que contrastarlo más. Pero bueno, al tener buena relación con empresas que están muy centradas en X países, pues la información la podemos tener con cierta normalidad y con garantías, ¿no? Pero evidentemente nunca hay un 100% de garantías. A mí por lo menos no me gusta hablar en estos términos. A mí lo del 100% de seguridad pues tampoco. Es decir, ¿no? Es como viajar, no 100%, el avión, no, el porcentaje de accidente, no sé qué, y va y le toca X. Bueno, pues como todo, el 100% de la seguridad no existe nunca, pero sí que es verdad, hay procedimientos de trabajo metodológicos desde la Oficina de Promoción de Empleo Médico que sí que es verdad que son muy estrictos y el margen de error pues disminuye mucho. Entonces, los locum, pues hombre, son trabajos temporales, como bien indicas, de sustituciones por vacaciones, incluso fin de semana, como bien mencionas, están muy bien remunerados, pero son temporales. Entonces, hay dos tipologías de demanda, los fijos, es decir, de manera permanente, los médicos, y otros los locum, efectivamente. Pero bueno, sí es otra opción que también se ha dado cobertura a ello, pero está menos demandada en líneas generales. La verdad es que no. Oftalmología no hemos recibido especialmente volumen de gente que se encuentra en situación muy precaria. No veo que sea un colectivo demasiado afectado, pero eso es una opinión mía particular, creo. Bueno, yo por concluir la ronda de preguntas me gustaría a Isabel comentarle que si esta formación que estáis ofreciendo y que es tan necesaria también por lo que vemos, ¿crees que debería estar desde la facultad? O sea, el inglés médico no consideras que debe ser algo implícito ya en la carrera, no que tenga que ser complementario.
Sí, yo creo que sí. Creo que hay más alguna facultad que ya está haciendo ese tipo de intentos. Quizás se puede empezar por inglés médico como asignatura opcional, pero hay que evolucionar a dar clase en inglés, que ya es otro nivel y, digo, se está haciendo en algunas universidades y debería ser creciente. Y tengo entendido que el programa Bolonia va por ahí también, que en un determinado porcentaje de clases habrá que poder darlas en inglés. Yo no creo que en este momento muchos profesores universitarios estén preparados, pero van a tener que ponerse las pilas. Y luego puedes, porque muchos médicos, y por lo que más ha contado también Concepción y tal, no saben que tienen que tener un nivel muy alto de inglés para ir a Reino Unido a trabajar, aunque yo quiero ir de inglés. Eso también, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes sepan eso? Los estudiantes sepan que para ir a Reino Unido... Claro. O sea, bueno, no todos están interesados. Es una manera de promocionar aquello que sean conscientes de que si quieren trabajar fuera, quieren investigar, quieren tal, necesitan un nivel muy alto de inglés. Sí, bueno, habría que estar en comunicación con las facultades, cosa que así a nivel general, pues cuando uno esté hablando con el consejo de decanos o este tipo, lo que pasa es que, bueno, creo que será una minoría de estudiantes los que estén expresamente interesados en ir al Reino Unido, por lo menos mientras son estudiantes. Luego, al ver el panorama, a lo mejor sí, pero bueno, es un detalle, sí, en realidad lo que hay que hacer es hablarle de todas las ventajas, más que de la obligación, de las ventajas de saber inglés, y entre ellas se incluye pues que hay países que te lo van a exigir a la hora de hacer allí o la especialidad o trabajar, como es el Reino Unido en este momento, y tiene su lógica. A mí en tu turno de preguntas me ha tocado el doctor Martínez, y como máximo representante de la OMS aquí, quería hacer una pregunta. Quizá el título es la medicina española de la democracia internacional. Como yo entiendo la medicina española como todo lo que se ejerce de medicina en España, me gustaría saber qué estáis haciendo desde la OMS en programas, si existen como tal, y por lo que se van al exterior más todavía, se comuniquen más, sobre aquellos médicos extranjeros que vienen a ejercer a España y que evidentemente no saben español y tienen mucho problema para comunicarse con los pacientes. Muchas clínicas privadas, yo conozco algunas, pues evidentemente le ponen traductores. Primero, la calidad de estos traductores a veces tiene algunas dudas. Son traductores que entienden y más, pero ni siquiera son traductores médicos. Son traductores que traducen de un idioma a otro, pero no terminología médica. Y es muy difícil para un médico extranjero relacionarse adecuadamente con un paciente sin saber exactamente con precisión sus síntomas, sus sentimientos, etcétera, etcétera. No. Bueno, en parte es de la Fundación para la Formación, pero en parte es de OMC propiamente, del Consejo General. Y entonces yo, en este caso, bueno, puedo contestar porque casualmente ayer estuvimos en ANECA, en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, debatiendo esto mismo con respecto a las homologaciones. Es evidente que el país ha cambiado muy rápidamente por razones económicas, básicamente, y hemos pasado a tener una gran necesidad de homologar títulos porque hacía falta médicos, y ahora estamos en una situación que probablemente es la contraria. Entonces hay que llevar a un fiel de la balanza y ese tema justamente ha salido. Concretamente, y enlazando con la exposición anterior, inmediatamente anterior, expedientes cubanos que estamos viendo ahora tienen 4 años de inglés. O sea que, bueno, hay gente que en el tema de idiomas nos lleva a cierta delantera. Esta situación se puede estar dando, efectivamente. Y como alguien ha dicho aquí, me parece que ha sido tú misma, Isabel, algunas órdenes médicas, es como se llaman en todo el mundo los colegios médicos, ya exigen algún nivel del idioma propio. Es decir, que esto es algo que se está cosiendo en este momento y en el que tenemos posición, obviamente, y en la que habrá probablemente alguna conclusión en muy poco espacio de tiempo. Bueno, creo que me queda a mí despedir y hacer unas conclusiones. Primero empiezo por las conclusiones y luego la despedida, si os parece, muy brevemente también, para ajustarnos al horario, que hemos sido todos muy obedientes y muy puntuales. Respecto de la primera intervención sobre el turismo sanitario, yo me quedo un poco con el viejo adagio que tú has expresado en otras palabras, es que todo obstáculo es una oportunidad. O sea, lo que se puede vivir como un obstáculo o un problema realmente es una gran oportunidad. Me quedo con esa cifra casi mágica, ¿no?, de 1.000 millones de euros en 2020. Me parece que es algo muy interesante para este país, ¿no?, tener fuentes de ingresos económicos, de actividad económica que no sean las clásicas, estas que ya están obsoletas, ¿no?,
construcción, ¿no? Todo esto. Yo creo que hay que ir a la sociedad del conocimiento y obviamente el sector servicios es mucho más amplio que solo el turismo clásico. Hay otras cosas y nosotros podemos ofrecerlas como el turismo sanitario, al que habría que cambiar el nombre y estoy de acuerdo. Habrá que poner un nombre inteligente, un día quedamos. Pero es exportación de medicina. Ah, no, pues es una cosa más comercial. Habrá que hacer algo que tenga. Es espantoso. De la segunda mesa, de la segunda intervención que hice yo mismo, querría otra vez incidir sobre la enorme profesionalización de los operantes en la última década, que ha coincidido lamentablemente con la pérdida de recursos y de apoyos. Yo creo que este es el paradigma actual que habría que intentar pues, retomar en una época de coyuntura económica mejor, como que la que parece que se avecina. Respecto de la bibliografía científica, el inglés es el idioma de la ciencia. Eso lo has dicho también, es tan verdad que no creo que haya que rebatirlo en absoluto. Sin embargo, también me parece muy encomiable que hayas destacado la labor de Cielo o de Medes, porque yo creo que todo es posible. Igual ese es el camino, las ediciones bilingües, porque ahora ya no hay papel, es decir, que el soporte digital todo lo aguanta, es decir, ya no hay una limitación de número de páginas, que era un clásico limitante. Así que muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti también, José María, por tu exposición, y además por la coordinación de la mesa y el apoyo. En el caso de nuestra compañera Concepción Sánchez, que habla de la precariedad laboral y del paro médico, también igualmente muchas gracias por la participación y por habernos puesto en valor, que es como ahora decimos, ¿no?, lo que hacemos aquí en esta casa, que es precisamente apoyar a través de OPEM al médico en precario. Me gustaría destacar una frase tuya: 1 de cada 4 médicos en paro no está en el INEM. Esto es muy importante, esto es algo que yo creo que es relevante. Somos una población laboral especial, ¿no? Nos movemos en la precariedad de una manera además bastante insólita, con contratos de un día, con cosas bastante extrañas que se nos han hecho, y yo creo que es importante que esta organización apoye también la parte laboral. Es cierto que eso para eso están los sindicatos, etcétera, pero no obstante nosotros también podemos aportar, como así hacemos gracias a ti y a la Fundación del Patronato. Respecto finalmente del inglés médico, pues darte las gracias por el trabajo de tantos años en primer lugar, porque Spanish Doctor es un trabajo es un maratón que corréis aquí ya y corremos juntos en la Fundación. Hacemos ese trabajo con mucho gusto porque se trata de dar cobertura de lo que más falta hace. Es decir, la formación es necesaria siempre, pero la formación en inglés médico es como el agua, es verdad. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí dos nos declaramos malos angloparlantes y desde luego vosotros nos ayudáis. El inglés tiene truco, es verdad, el inglés tiene truco, está lleno de falsos amigos, es verdad, y el inglés médico seguramente mucho más. Pero claro, el problema en el inglés médico es que deriva en daños. Nos has destacado el caso Ubani, el daño que podemos provocar si no manejamos correctamente inglés y accedemos quizá a un puesto internacional. Al mismo tiempo es el vehículo para nuestra carrera científica. Así que creo que ha sido una mesa muy interesante. Yo creo que es algo que tengáis que decir alguna cosa más. Me complace haberos tenido aquí desde la Fundación para la Formación de la OMC. Os doy las gracias a todos y casi me atrevería a deciros que habrá que repetirlo esto con cierta continuidad. Muchas gracias y bienvenidos hasta siempre. Gracias. Gracias.